Hola a todos, soy Andy y hoy día les voy a enseñar a hacer una tartaleta de frutilla, obviamente sin huevo. Lo primero que tenemos que hacer, como ya saben, es reconstituir nuestro sustituto de huevo. En esta oportunidad solamente vamos a sustituir un huevo, porque eso es lo que pide la receta. Por eso es poquita cantidad. Vamos a agregar el azúcar. Y lo vamos a incorporar bien. Ahora vamos a agregar esencia de vainilla a gusto. Si quieren ocupar vainilla en vaina, también pueden hacerlo, no hay problema. Añadimos la pizca de sal. Y la mantequilla. Finalmente agregamos la harina y lo vamos a hacer en dos partes. Al igual que en el video de las galletas, vamos a hacer una masa quebrada. Hay otras formas de hacer masas quebradas que tienen una técnica que se hace con las manos, pero la verdad es que para hacerlo más rápido yo lo hice todo con la cuchara y después me puse a amasar. Vamos a estirar nuestra masa, como ven es muy similar a la de las galletas, se quiebra por nada y por eso lo voy juntando ahí con los dedos. Van a ver que al levantarla igual se rompe, pero eso se puede pegar, digamos, se puede ir arreglando en el camino, como lo fui haciendo yo acá. Cuando su molde esté listo, lo que vamos a hacer es pincharlo para evitar que el fondo de la tartaleta se infle. Esto también pueden evitarlo poniéndole porotos encima o pelotitas de cerámica, dependiendo de lo que tengan, o simplemente haciendo hoyitos con un tenedor. Horno 180 grados por alrededor de 20 minutos. Y queda de la siguiente manera. Para el relleno vamos a simular una crema pastelera, pero obviamente la crema pastelera lleva leche, yemas, maicena, azúcar. Nosotros solamente vamos a agregar leche, obviamente la esencia de vainilla, maicena y azúcar. Las yemas las vamos a omitir porque estamos haciendo una tartaleta que es para alguien alérgico. Importante diluir la maicena con agua fría, porque si la hacen con agua caliente se les va a hacer un gel y no lo van a poder disolver después. Cuando la leche rompa hervor, que es en este momento, agregamos la maicena disuelta.
y revolvemos hasta que empiece a ponerse espesa. Como pueden notar, hierve y se ve más espesa y las burbujitas que van saliendo de la leche son mucho más lentas. Eso quiere decir que la maicena está haciendo efecto. Para acelerar un poco el proceso de enfriado, vamos a poner agua fría bajo la olla con nuestra crema de vainilla. Ahora para la parte de arriba vamos a cortar el cabito de las frutillas y las vamos a partir por la mitad. Ponemos al fuego y les vamos a agregar azúcar flor o azúcar impalpable, solamente un poco para que queden dulces y no se siente ese sabor de repente que tienen ácido las frutillas, pero no las vamos a cocinar, solamente hasta que se disuelva el azúcar la vamos a tener en el fuego. Masa esté tibia, vamos a agregar nuestra crema, que también para ese momento ya va a estar tibia, con suavidad, y vamos a meter la tartaleta al refrigerador por alrededor de 1 hora. Posteriormente a eso vamos a hacer lo que estoy haciendo yo en el video, ir poniendo las frutillas como a ustedes más les guste. Si no quieren usar frutillas, pueden ocupar alguna otra fruta que les guste más, no hay ningún problema. Espero que les haya gustado esta receta. Es una opción para no tener que hacer una torta, para comer algún pastel, para alguna celebración, obviamente para algún familiar o amigo que sea alérgico al huevo. Que estén muy bien.